Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Y bien? Sí, doctora, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El día de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025, damos inicio una vez más a nuestra conversación y dándole la bienvenida a nuestro querido público en, la conversación de la sexualidad en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, ajá. Sí, y bien, ¿cómo vamos? ¿Con qué comenzamos? ¿Qué tenemos ya para entusiasmar a nuestro querido público? Para llevarlo al éxtasis. De tener un saber, no un conocimiento. Hay que diferenciar esas palabras porque luego se usan como sinónimos y no lo son. ¿Y bien? Pues en esta línea de la sexualidad aquí y ahora, doctora, estuve leyendo en relación al uso de sustancias, de drogas, como una forma en la actualidad de llevar a cabo todo. Es decir, antes deténgase ahí. Sí. Deténgase ahí. Llevar a cabo todo. Sí. Bueno, esa es la ilusión, porque desgraciadamente para el ser humano, ¿sí?, la sexualidad solamente tiene posibilidades concretas. Sí. Eso es lo que es terrible, terrible, terrible. Porque en el anhelo de alcanzar un éxtasis sexual, ¿sí?, el ser humano se ve absolutamente limitado. Sí. Porque en relación a las posibilidades que da el cuerpo, pues es muy precario. ¿Sí? Definitivamente precario. Pero ¿qué tal si nos tomamos todas las drogas habidas y por haber, y en una de esas logramos un éxtasis erótico, verdaderamente fascinante? Hay que decirles a los sujetos que buscan esto, que eso es posible sí y solo sí, porque el cuerpo está limitado, Sí. pero la imaginación de lo que pudiera ser la dinámica de construir y de llegar a una satisfacción sexual inédita, ¿sí?, eso es absolutamente posible, porque quien lo proporciona no es el cuerpo, sino la fantasía, la fantasía, la imaginación, un conjunto de cosas, ¿sí?, que se unen en un estado alterado de conciencia. Ahora, tampoco lo necesitan con las drogas, porque si lo quieren verdaderamente obtener, acuéstense, sueñen. Y ahí se realiza de una manera muy sana, sin intoxicarse, todos los anhelos y todos los deseos y esa fantasía de la sexualidad por excelencia, que vamos a quedar tan satisfechos que no vamos a volver a despertar, ¿saben cuándo? Nunca. Porque ese éxtasis solamente se alcanza en la muerte. Vaya paradoja. Sí. Sí, Sin embargo, leía un artículo de la Freudiana en relación a esto, y en la introducción del artículo hablan al respecto de lo tóxico, de cómo se usa esa palabra en la actualidad en relación a todo aquello que es políticamente incorrecto, que ya no se puede nombrar, como decirle negro a una persona, o decir la palabra maricón, o todo aquello que tenga que ver con las minorías, porque así lo nombran. Ahora se utiliza decir que todo eso entra en lo tóxico cuando se nombra, cuando se designan así las cosas. Entonces... tóxico maricón. No, el tóxico es el que lo nombra. Yo pensé que tóxico maricón era la nueva nomenclatura. Sería más precisa. Sería más precisa, estoy de acuerdo.
Entonces, habla al respecto de cómo todo es tóxico ahora, menos lo que realmente es tóxico, que es ese consumo de drogas que se da actualmente, que forma parte ya de la vida cotidiana de muchas personas, Sí, cómo no. pero que eso no se nombra como tóxico, que eso es lo que ahora ya está permitido y que socialmente ya no ocurre lo que ocurría anteriormente, que había una segregación de las personas que consumían drogas o que eran marihuanos, etcétera, etcétera, que se les apartaba, ¿no? Y bueno, estaban, por ejemplo, en la época de los hippies, que estaban en un grupo donde usaban drogas y eran libres sexualmente. Bueno, ahora eso ya no se da, sino que el consumo es libre, es lo cotidiano, pero no se localiza dentro de lo tóxico. Ah, ok, genial. Bueno, pero entonces hay que ver cuál es la aportación analítica de ese artículo. Es Sí. decir, porque no creo que fuera solamente señalar No. lo que está verbalizándose como tóxico y lo que no, porque tampoco el psicoanálisis tendría la verdad de lo tóxico. Es más, no está manejándose en esos valores. No. Entonces, ¿en dónde realmente? No. El psicoanálisis. Entonces, ¿cuál es realmente la aportación del analista? No sé quién es. Ah, ahorita les digo, aquí lo tengo. Es un analista muy inteligente. Ah, qué barbaridad. Giselle, por favor, ¿no ve que la nueva economía, ya tenemos la nueva economía instaurada en Querétaro? En Querétaro. En Querétaro al respecto de la estúpida, ¿sí? Sí. Entonces hay una economía estúpida aceptada, ¿sí? En nuestro territorio queretano. Ajá, y ahí están que Amazon. Pues todas las todas las plataformas existentes los hoy en mapas día. de GPS. Ajá. Pero que sí, como si eso fuese a resolver una urgencia real, que pienso que no existe realmente. Tener el acceso a todas esas plataformas ahora mucho más rápido, ¿no? Porque eso es lo que se sostiene, ¿no? No, pero indudablemente tenemos que hablar con Ebrard, que fue el que anunció que la nueva economía tenía que ser con estos toques maravillosos, bellísimos, ¿sí? Debemos llamarlo, doctor. Sí, yo creo que ¿Sí? sí. ¿Está dispuesta? Yo voy a pensar. Ah, bueno. Siempre en el centro hay una precaución. Bueno, entonces, ¿quién es este psicoanalista? Es una mujer, es una Ah. psicoanalista que se llama Irene Domínguez, Sí, muy bien. que es española, es psicoanalista en Barcelona y es miembro de la ELP y Ajá. de la AMP. Ajá. Y entonces nos propone. El trabajo empieza con una cita de Lacan que dice lo siguiente: no hay progreso, lo que se gana por un lado se pierde por otro. Como no sabemos lo que perdemos, pensamos que ganamos. Bueno, pero también, digamos, no sabemos lo que ganamos. Claro. Mi querido Sí, y astuto psicoanalista Jacques-Marie Lacan, no, tampoco sabemos lo que ganamos. ¿Sí? Pero es un lindo juego de palabras, muy típico de Lacan, ¿sí? En relación a que hay que tomar con cuidado el juego de palabras, porque basta el nombre Lacan, ¿sí? Para que la gente incline inmediatamente su saber y su inteligencia. Y que eso que dice usted, doctora, está instaurado en Freud, en tanto que cuando habla del síntoma, toma en consideración la ganancia secundaria como una forma de sostener que a la ganancia, es decir, a la experiencia propiamente de satisfacción no hay acceso. No, no hay acceso. Entonces tenemos acceso a la ganancia secundaria, es decir, todo aquello que entra dentro de la simbolización de la posibilidad
de ponerle palabra, representación palabra, en cuanto a que toca la experiencia de satisfacción, pero no atrapamos la experiencia de satisfacción. Esto en relación a lo que usted decía, no sabemos lo que ganamos, Tom. No sabemos definitivamente ni lo que perdemos ni lo que ganamos. Pero no solamente la gente se adhiere a este tipo de cosas dichas sin saber a lo que está adheriendo. No, pero es que, mi querido Alberto, esa es la fascinación del idiota. El idiota huevonea en el pensar. Ya no quiero pensar. Díganme, ¿qué es lo que tengo que poner, digamos, como lo cotidiano en mi vida? Pues ganancia y no ganancia. ¡Ay, perfecto! Perfecto. ¿Qué gano? ¿Quién sabe? Pero con que utilice yo el término ganancia, pues ya gané. No, en serio. Sí. Esa es la magia del lenguaje. Del lenguaje. Por eso podemos decir que la nueva economía va a atender a la psicosis. Claro. Va a tener una tendencia psicótica. Porque va a haber ganancia. Sí. Claro. Ya no va a haber tanta pérdida, porque la pérdida está, digamos, asociada al no saber y al retraso temporal para tener el saber en un aquí y en un ahora. Por eso nosotros dijimos la sexualidad, no digamos del siglo XXI, no, eso es ingenuidad. No, la sexualidad en el aquí y en el ahora, que es el tono, el tenor psíquico de la población mundial. Claro. Bueno, pero acuérdense que también hay el coco. En una de esas nos echan otra pandemia. Ajá. Y entonces, ¿cuál inteligencia artificial ni qué la carabina de Ambrosio? Sino, si eran 14 días, pueden traer un virus que sea en 2 días o en 3 días. Claro. Ajá, ¿y qué inteligencia artificial, ni nueva economía, ni la carabina del moquete? Bueno, pero de todos modos, hagamos la creencia. Bueno, en el desarrollo en relación a lo tóxico, llega a ser un giro en cuanto toca las toxicomanías en el psicoanálisis. Y ahí se dirige a Freud, en relación a cómo Freud habló al respecto del uso de drogas en el malestar en la cultura. Bueno, él tenía un uso de una droga fascinante para él, que le causó el cáncer y que a la hora que se lo prohibieron dijo, no tiene ningún sentido. Yo lo que logro con mi puro, no lo logro con la abstinencia de mi puro. Entonces, para mí, aunque la consecuencia haya sido mortal, ¿sí?, a mí me dio un estímulo enorme en muchas cosas. Entonces, como buen toxicómano, pues tenía que escribir en relación a por qué los tóxicos le ofrecen a cierto tipo de personas una posibilidad creativa. No olvidemos eso. ¿Sí? Mucha gente que se fue a honguear con nuestra... Sí, se fue a honguear con nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra oaxaqueña, esta... Sabina. Sí, Santa Sabina. Santa Sabina. Ajá, que no era virgen ni mártir, pero bueno, de todos modos era Santa Sabina. Ajá. Sí, entonces fui a buscar en Freud, porque bueno, al hablar esta psicoanalista al respecto de cómo Freud abordó la habituación a las drogas, porque eso fue lo que encontré. La habituación. La condición conductual de convertir el estímulo de los estupefacientes en Hábito. En hábito. Algo habitual. y en hábito. Sí, ok. Y habla en particular de la morfina, de la cocaína, del clorhidrato, bueno, los pone como ejemplo. Y lo que dice es lo siguiente: una indagación más precisa demuestra por lo general que esos narcóticos están destinados a sustituir de manera directa o mediante unos rodeos el goce sexual faltante. Y cuando ya no se pueda restablecer una vida sexual normal,
cabrá esperar con certeza la recaída del deshabituado. Claro. Bueno, pero el goce sexual faltante no está tampoco en la línea de lo conductual, es algo que se presupone en función de la habituación, que es una conducta. Pero no hay acceso del sujeto que verbalice que eso está supliendo el goce sexual faltante. No. No, ¿cómo cree, mi querida? No, sí, cuando llegamos con Freud al goce sexual faltante, no, es todo el psicoanálisis condensado ahí. Claro. ¿Por qué? Porque todo el fundamento del psicoanálisis está dado por un yo escindido. Ese yo escindido se topa y se encuentra con un vacío absoluto, y entonces hay que llenarlo con algo. Sí, Alan. Es que yo también estuve revisando ese artículo en cómo lo presenta como lo tóxico, la nueva metáfora. Y ¡Ay, no, por favor! No. ¿Qué son, gachupines? ¿Son españoles? No vaya a ser que después nos vayan a cobrar, ¿sí? Que ellos nos enseñaron ese psicoanálisis, ¿eh? No, porque incluso yo las entradas que revisé, que vi que estaban en ese artículo sobre Freud, yo encontré otra en justo el mismo artículo del interés por el psicoanálisis, en donde si bien se plantea el lenguaje, no se queda en las reglas del lenguaje, sino, por ejemplo, en la página 180 dice el lenguaje de gestos de la histeria y el lenguaje del pensamiento de las neurosis obsesivas y las parafrenias, y da ejemplos concretos sobre, por ejemplo, en la histeria se puede presentar un vómito, el obsesivo, pensamientos penosos, medidas protectoras en contra de la infección, en el parafrénico, quejarse o sospechar que lo están envenenando, y que en esas tres cosas, dice Freud, lo que está allá, lo que aquí haya expresión tan diferente, tan diferente es el deseo, reprimido en lo inconsciente, de preñez, o alternativamente la defensa de la persona enferma frente a la preñez. Nada que ver con una forma de metáfora, ni nada que ver con la metonimia, sino ahí Freud señala y tiene en concreto que para la histeria, el obsesivo y en ese momento la parafrenia, esas tres demostraciones o estos tres síntomas van hacia la sexualidad. ¿Y no hacia? No hacia el lenguaje. Y no hacia el lenguaje. Bueno, pero pues acá no. ¿Qué diría Lacan ahí? No, pues nada, está equivocado. Está totalmente dormido. ¿Sí? Son las cosas que Lacan excluye porque no le vienen bien. ¿Sí? Ahí sí no podemos reducir todo esto a lo que un significante representa para otro significante. No, definitivamente no. Ni tampoco en el nudo Borromeo, ni tampoco en la banda de Moebius, ni tampoco en todo el esfuerzo que Lacan hizo por poner a Freud, digamos, activo, ¿sí? En un retorno a Freud que fue un reverendo fracaso, ¿sí? Y que bueno, por generosidad a su yerno, reactivó la escuela que había cerrado, y la reactivó, pero ahora, digamos, tenemos que estar muy pendientes de que la Asociación Mundial de Psicoanálisis no termine en un suicidio. Hay instituciones maravillosas, increíbles, que cuando no tienen la posibilidad de darse cuenta a tiempo de que están camino a un suicidio, se suicidan y desaparecen. ¿Ok? O otro suicidio es cuando se pervierte, cuando las asociaciones, las instituciones se dan cuenta de que es inminente su muerte y desaparición, y dicen, no, pues mejor nos prostituimos, y entonces se prostituye, ¿sí? Como lo que me estuvo platicando nuestra querida colega, la doctora Reina, ¿qué se llama? Sánchez, doctora. Reina Sánchez, sí, de lo que hizo la institución internacional al respecto de Montessori. Convirtió Montessori en una mercancía. Y entonces se perdió el espíritu de la doctora, ¿sí?, de María,
de María Montessori, lo que ella creó, lo que ella pretendió. ¡Ah, no! Hay sujetos perversos que hicieron de Montessori una institución internacional que entonces ahora vende mercancía Montessori. No el método de María Montessori, sino cómo ese método lo metemos en un valor comercial, mercancía, tal cual mercancía, ¿sí? Y entonces tengo todo el respaldo internacional para que se dirijan a mí, a comprar mi producto. Mi producto es el método Montessori, que no es, digamos, la creación de María. Pero bueno, ese es nuestro mundo. Ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar al respecto de que eso es un suicidio. El método Montessori, cuando se instituye de esa manera, es un suicidio del método Montessori. Habrá grupos entonces ahora que no tendrán el reconocimiento internacional y competirán con lo internacional, pero estarán vigentes en tratar de salvar la verdad del método Montessori, que no es una mercancía. Pero bueno, en eso estamos. En la nueva, digamos, economía dirigida nada menos ni nada más que con la mensa artificial. Bueno, pues sí, adelante. ¿Y? Pues cuando llegué a esto, doctora, de el párrafo que encontré de Freud, que habla en relación al goce sexual faltante, pues creo que regreso a lo complejo de todo lo que hemos estado trabajando, de lo condensado de la sexual, bueno, no, lo condensado del goce sexual faltante, que es, bueno, como usted decía hace un momento, es toda la obra freudiana. Así es. Pero también me acordé de la cita que hace Freud en Más allá del principio del placer, de cómo fue el recorrido de empezar por la teoría del trauma, exacto, en relación a la etiología de las neurosis, y que lo último a lo que llega es a las mociones pulsionales innatas y las fantasías como etiología de las neurosis. Y que ahí, a mí me lleva, digamos, a lo imposible de poner en una cuestión conductual en cuanto a lo más elevado del trabajo psicoanalítico para poder analizar un acto llevado a cabo por el ser humano. Sí, tenemos, por ejemplo, lo que acaba de decir nuestra colega. Para poder analizar un acto, un solo acto del ser humano. Por ejemplo, esto que nos entregó Éric Laurent, de que lo que sucedió en un pueblito de Francia, en donde este hombre drogaba a su mujer y la alquilaba para que varios hombres pudieran, digamos, usar su cuerpo y alcanzar una satisfacción sexual y él ganar dinero a través de esto, ¿sí? Pero no solamente la drogaba y la ofrecía de esa manera, sino lo que señala Éric Laurent es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Lo que va a pasar con la inteligencia artificial como nueva economía, que estos actos que son del orden, del horror cuando se llevan a cabo, ¿sí?, pasan en la experiencia, digamos, de ese pueblecito como algo normal, como algo natural, como algo que podría sucederle, no a ese señor en especial, que bueno, lo metieron a la cárcel, ¿sí? No, sino como algo que va a empezar a ser un toque de la sexualidad humana, pero que puede ser en cualquier persona. Ya no nos vamos a diferenciar ni a distinguir, ¿sí?, en quiénes estamos en contra de lo que va a venir si todos nos volvemos normales en relación a estos hechos, ¿sí?, culturales, como puede ser la
resolución económica de la inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces nos acomodamos a que eso es lo normal, eso es lo natural. Y pues si este hombre alquilaba a su mujer drogada para que los hombres la utilizaran y él ganaba dinero, está como aquel que fue, ¿cómo le llamaron? Que desaparecían los... ¿El pozolero? Como el pozolero. Pero si yo no hago nada malo, a mí me entregan ya a los muertos, ¿sí? Yo los meto a una descomposición química en donde se disuelven, ¿sí? Y ya está. Y de eso mantengo yo a mi familia. Entonces estoy procurándole un bienestar a mi familia a través de ese quehacer, de ese trabajo. De la misma manera, en el mismo nivel de así debe ser una adquisición de confianza el drogar a una mujer y alquilarla para el placer de otros hombres, ¿sí? Y ganar dinero o desbaratar, digamos, cadáveres a partir del pozole, porque bueno, México es terrible. Sí. Haberle puesto el pozolero, bueno, Dios de mi alma, porque eso está inserto en la cultura. Sí. Y el pozole se lleva a cabo justamente en los días de la independencia, ¿sí? Y en los valores de la libertad, ¿sí? De los pueblos. Entonces, no se trata de que nos acostumbremos sin ningún, digamos, pensamiento crítico y racional a lo que se nos proponga, definitivamente como que, ay, a mí vino una persona en la formación y me dijo, pero si todo el mundo usa la inteligencia artificial y todo el mundo está feliz y contento, ¿por qué usted no? Bueno, pues porque yo analizo lo que a mí me puede acontecer de perversión, de cinismo y de pérdida de muchos valores que yo quiero conservar hasta mi muerte, ¿sí? Si yo me adapto así de, ¡ay, padrísimo! ¿Cuánto dice que tarda la respuesta? Medio segundo. ¡Wow! 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 Y que todos a la vez nos unamos a que las respuestas de la idiota universal, ¿cómo se llama? Artificial. No es universal. Bueno, qué lástima, ¿sí? Nos conteste todo aquello que nada tiene que ver con la trascendencia de un ser humano, que no está ni en el saber ni en la rapidez de obtener un saber. Ahí no está. Entonces imagínense. La sexualidad en el aquí y en el ahora. Y se está dando esto en el pueblo francés o aquí con el pozolero, como de ver que eso es normal, que pues no tiene nada de malo, puesto que él no los mata, simplemente le entregan los cadáveres para transformarlos en nada y de eso obtener un buen dinerito. O el francés que droga a su mujer y ya drogada la alquila para placer de los otros hombres. Pero ojo, quiero volver a subrayar eso, el peligro está en que eso sea normal, que sea propio de cualquier hombre que pudiera llevar a cabo eso. Sino que Freud lo que está diciendo es, no, distingamos. No es lo mismo un psicótico que un neurótico que un perverso. Distingamos, ¿sí? Y nada de que estandarizamos que lo que representa un significante para otro significante, ¿sí? Es la norma. No, señores. No. Afortunadamente Lacan no se quedó en eso. ¿Sí? Yo lo marco porque eso fue así como el boom del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y todo el mundo lo adoptó, y psiquiatras, bueno, no fue el boom, entiendan. Bueno, hubimos algunos que nos detuvimos al boom, a pensar qué representaba efectivamente eso. Sí, me hizo pensar en que hace unos programas usted mencionaba que justamente a partir de estos fenómenos que vamos descubriendo de las nuevas manifestaciones de la sexualidad,
se venía también una nueva psicosis. Ahorita lo relacioné con esto, es decir, si antes las coordenadas tenían que ver con una dosis de horror, y eso permitía un ordenamiento, ahorita que ya no está esa dosis de horror, sino una posibilidad de normalizarlo. No es una posibilidad, mi querida, es cualquier persona puede llevarlo a cabo. Sí, creo que es más fuerte eso, sí. Entonces, si cualquier persona lo puede llevar a cabo sin ningún malestar, pues es que eso es la sexualidad en el aquí y en el ahora. ¿Sí? No, hay monstruosidad en eso. Sí. Y lo que Freud va a señalar es la monstruosidad que se puede dar en la sexualidad cuando la sexualidad se manifiesta de esta manera. ¿Sí? El pozolero que encuentra un medio para mantener a su familia y este hombre que encuentra otro medio para ganar dinero ofreciendo el cuerpo de su mujer drogada, ¿sí? Para que disfruten de ella. Doctora, y ahorita con lo que dice en relación también a la inteligencia artificial, hace unos días me enteré de una noticia en relación a que, bueno, en estos últimos meses, un adolescente o un joven, mejor dicho, en Estados Unidos, utiliza la inteligencia artificial como terapeuta. Entonces, por la conversación que va teniendo con la inteligencia artificial, al final, en un trágico final, esta persona se quita la vida. Entonces, mientras son pues sí, el peritaje, las investigaciones, papá y mamá de este hombre quieren una respuesta y justamente responsabilizar a la propia inteligencia artificial de que a lo mejor por esa vía, o seguramente por esa vía, esta persona terminó con su vida. Entonces, lo que sucedió acá es que hablan justamente con las personas que estaban encargadas de la inteligencia artificial y ellos sencillamente se lavaron las manos. Dice, a nosotros no nos puedes demandar porque nosotros solamente hicimos la inteligencia artificial, ya cualquier uso que se le haya dado particularmente ya no tiene que ver con eso. Entonces, hasta donde sabía, doctora, más bien estaban en un proceso, los padres, para levantar un juicio en contra de estas personas para responsabilizar o buscar un responsable del suicidio de su hijo. Ahorita con lo que vengo escuchando, doctora, es que muchas veces este tipo de luchas o de litigios se resuelven aparte, regularmente a lo mejor con una suma de dinero, para que ya este tipo de casos no procedan y no se hagan más públicos. Y eso fue ahorita lo que venía, pensando y lo que venía relacionando, doctor. Claro, lo que tenemos que hacer los psicoanalistas es enterarnos bien cuál fue la situación, digamos, de este joven para tomar la decisión de exponerle su sufrimiento, de exponerle su situación emocional a un, ¿cómo se llama esto? A un algoritmo, a un algoritmo que definitivamente lo terminó de vaciar, ¿sí? Es decir, sabemos que el suicidio se lleva a cabo por una experiencia de vacío, de vaciar, ¿sí?, en el ser humano el sentido de la vida, el gusto de vivir sufriendo, pero no como masoquistas, no, tampoco. El gusto de poder vivir sufriendo no es en un masoquismo, es el gusto de asumir, de aceptar que el sufrimiento, ¿sí?, tiene una resolución y que esa resolución, ¿sí?, es lo satisfactorio de un amor a la vida. Que el sufrimiento no lo vamos a quitar, forma parte del ser humano, es propio de él lo produce, él lo provoca, ¿sí?, y él lo resuelve. Pero cuando se pierde el sentido precisamente de esa
posibilidad de resolución y solamente queda un vacío, pues sí, la mejor solución es quitarse la vida. Se pierde el sentido, la razón, la alegría, el gusto de salir del sufrimiento. ¿Qué nos pasa cuando nosotros salimos del sufrimiento? ¡Ah! Por fin se acabó esto, ¿no? Y lo logré. Bueno, pues ahí está. ¿Y cómo viene esa posibilidad de creación saliendo de ese sufrimiento? Viene una renovación en uno mismo, sí, claro, para crear y buscar ese otro sentido de la vida. Porque si pierde el sentido de la vida, pero después de analizar y de ese sufrimiento, salir de ese sufrimiento. Pero aquí la voy a interrumpir, siempre y cuando el sujeto no diga, ay, bueno, pero ya no quiero más sufrir. Como hay una cantidad de gente que en la decepción amorosa ya no dice, va a amar. yo ya no vuelvo a amar. ¿Por qué? Porque se siente horrible, ¿sí?, el que uno pierda en el amor. No. A ver si nos podemos hacer entender. El sufrimiento es una posibilidad dinámica, ¿sí?, de la psique humana. La psique lo provoca y la psique lo resuelve. Cuando ya no hay ese movimiento de provocar el sufrimiento y de resolver el sufrimiento, es lo que llamamos se perdió, ¿sí?, esa posibilidad, y el sujeto pues tiene toda la razón de suicidarse. ¿Para qué volver a sufrir? No, mejor ser radical. Doctora, es como si pudiésemos decir que en ese momento entonces la persona se completa. Desgraciadamente sí. Desafortunadamente sí. Es decir, ya no hay más una falta, una desgracia, un sufrimiento, una tristeza. Ya no más. Se cierra y se convierte en una persona completa. Es decir, sin ese espacio abismal en donde uno crea. Y sin esa dinámica, justamente de lo que ustedes hablan, sin esa dinámica en la que una cosa permite otra cosa. Pues sobre todo, digamos, la alegría de vencer el sufrimiento, pero también para estar dispuestos a que cuando vuelva y venga, volverlo a solucionar. ¿Por qué? Porque yo soy el único productor de ese sufrimiento. Cuando nosotros escuchamos a un analizante, nos damos cuenta cómo él se proporciona el sufrimiento. Nadie más que él, ¿sí?, por sus expectativas de A, B, C, D, lo que sea, ¿sí? Por eso sufre. Entonces no se trata de quitarle a la vida esa posibilidad, porque esa posibilidad tiene que ver con la creación, ¿sí?, de los seres humanos. ¿Qué le pasa al envidioso? ¿Qué le pasa al envidioso? Pues está sufriendo porque no tiene lo que el otro tiene. ¿Y quién le enseñó esa manera de relacionarse? No. ¿Él solo? Nadie. Es su creación, ¿sí? Y entonces está permanentemente cautivado por lo que el otro tiene y obtiene, y va a empezar a ocupar todas sus capacidades psíquicas para destruir al otro y ocupar su lugar. Ay, bueno, ¿y qué le pasa? Pues que falla. Entonces también con respecto a la inteligencia artificial podemos decir que de lo que se trata de este movimiento es de completarnos. Entonces ya no es necesario pensar por nosotros mismos, ya tenemos esa inteligencia artificial que nos va a completar. Pero no nos completa, sino lo que nos proporciona es una experiencia de un saber que cancela precisamente la dinámica de no saber.
Sí, pero es Si que en ese yo... punto Ujú. podría ser una complementariedad, sí, pero no Ajá. permanente. No, pero como que eso lo digo así porque lo que mi idea va en que esa es la pretensión. Digamos que, o sea, yo trataba de ver por qué entonces la gente se engancha fácilmente a esas propuestas, ¿no? Esta propuesta de la inteligencia artificial. Ay, es que hay una oferta genial de un movimiento que hubo, ¿sí? De una religión que se llamó Deja de sufrir. Ay, yo quiero dejar de sufrir. Nosotros tenemos la clave. Entonces, deja de no saber. Nosotros tenemos la clave para que sepas absolutamente todo. Ahora, es imposible, ¿no? Porque pues, tampoco lo necesitamos ni podemos. Pero esa es la oferta. Sí, dígame. Y también lo pensaba en una especie como de cultura del mínimo esfuerzo. Cuando antes uno iba a la escuela, pues tenía que apuntar el dictado del profesor, tenía que hacer la tarea, tenía que entregar trabajos, pero sí había una situación de, híjole, ¿cómo uno se las puede arreglar? Sí. Para hacer lo más rápido posible la tarea si es que se llega a hacer y que no me consuma tanto tiempo. ¿Por qué? Pues porque me tengo que ir a jugar o tengo que hacer 1000 cosas más que no sea la tarea. Posteriormente, cuando el celular ya tiene cámara fotográfica y los profesores empiezan a hacer su anotación en el pizarrón, pues ya muchos alumnos lo que hacían ya no era tomar la anotación en la libreta, sino sencillamente sacaban el celular y tomaban la fotografía del pizarrón. Y ahora lo que se le hace a la... No, pues ahora ya no saben escribir. Lo que se hace es justamente darle indicaciones a la inteligencia de qué tipo de trabajo, con cuántas palabras, como si estuviera escribiendo, por ejemplo, una persona de nivel universitario o nivel de preparatoria o nivel de secundaria. Se manda a imprimir y en ese momento ya empieza justo la cuestión de ya no quiero saber más de eso. Así es. Bueno, también eso que acaba de decir nuestro colega es muy fuerte. Claro. Cuidado con que uno llegue a la situación de eso, ya no quiero saber nada. Cuidado. Es mejor mantener la dinámica de una falta de saber y que esté complementándose con la inteligencia artificial a que la inteligencia artificial cancele el deseo de saber. Cuidado con eso. Mientras se mantenga el deseo de saber, la llevamos, ahí la llevamos, la podemos soportar. Pero cuando la misma inteligencia artificial diga, ay, ya no me importa el saber, yo ya no quiero saber nada, ¿sí? Cancelo el celular, la computadora, la fulana, la sutana, la mengana, cancelo todo porque yo ya no quiero saber. Ahora sí ya llegó a cero, sí. Yo quisiera resaltar que incluso la inteligencia artificial no ama, en el sentido que es la falta y en ese periodo de carencia o en el vacío en donde uno sí puede crear o hacer algo desde ese vacío, pero a partir de la respuesta de un segundo de lo que sea o la creación de una imagen de cualquier objeto, ahí se cancela la posibilidad completa de poder caer en ese vacío y en esa falta en donde el mexicano es genial para resolver y hacer algo no desde un saber, sino desde un saber en donde lo va a lograr. Claro, pero bien a bien, digamos, ¿en dónde estaría lo nefasto? En ese ensimismamiento en donde ya no hay necesidad ni tampoco es posible pasar por esa falta y por esa posibilidad de vivir una experiencia amorosa. Bueno, eso es muy complejo en cuanto a lo siguiente. Una experiencia amorosa, ¿sí?, es de lo más inalcanzable para convertirla en saber. Es una experiencia amorosa intensísima, intensísima, que no hay manera de acceder a ella.
se vive y se acabó. ¿Sí? Por eso, cuando hay una pérdida de amor en la experiencia amorosa, el duelo puede ser 20 años, 50 años. O mortífero, ¿no? Hay mujeres que van, digamos, a la tumba del hijo que se suicidó, que se murió en un accidente, y van y ya están todos en telerecas, ajá, y dejan como herencia, por favor, que no le falte a tu hermano o a tu hermana sus flores, ¿sí? Y ir a limpiar su tumba y a cuidarla y a platicar con ella. Y el Día de Muertos ya saben que se hace la fiesta ahí en la tumba, se toma la comida en la madrugada, en fin, etcétera. No la vayan a olvidar. ¿Ya está? Sí. Imagínense nada más de qué dimensión puede ser la pérdida en una experiencia amorosa. Porque no tenemos unidad de medida. Es una experiencia amorosa. Ahora, usted decía algo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, que puede ser inclusive mortífero, o sea, llevar a alguien a una desolación tal que que persiga al muerto. Sí. No, sí, pero que se dice, ¿no? también, que se deja morir, ¿no? Ah, sí, cómo no. Entonces, claro, sí, indudablemente. Estas mujeres que cuidan a las tumbas y bueno, que hacen todo esto, no se están, digamos, dramáticamente muriendo, pero sí permanentemente muriendo. El ritual es de muerte, ¿sí? Lo que usted dice es lo fulminante, ¿sí? Perdí el amor y me suicido. Sí, hay muchísima gente que se acabó. No quiero no volver a pasar por esta experiencia de pérdida del amor, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el psicoanálisis tiene muchas cosas que decir al respecto de esos actos. Pero lo que está ahorita, digamos, cuestionando la creación del doctor Sigmund Freud, indudablemente es ahora, como tantas cosas que hemos vivido, ¿sí? Ahora nos las tenemos que ver con el aquí y el ahora de la sexualidad y con la inteligencia artificial. Bueno, tenemos chamba. Y me hace pensar también como en esta experiencia con la inteligencia artificial. La mensa artificial. Sí, como si, bueno, o sea, lo pienso en cuanto al bombardeo de información, pero que finalmente sea muchísima información, que la experiencia puede ser muy probablemente sea un vacío, porque no es eso lo que se va a buscar. O sea, recuerdo que en algún programa, por algo que usted decía, me llevó al recuerdo, a volver a vivirlo. Cuando uno tiene una pregunta, o sea que a veces ni siquiera sabes bien cuál es la pregunta, pero tienes una inquietud, más bien, es una inquietud. Entonces pues vas y buscas, pero no es eso, entonces buscas por otro lado, bueno, no tampoco, y se te ocurren cosas. O sea, como eso es toda una experiencia increíble. Entonces, como, pues sí, con el... o sea, me lo imagino solo como si fuera basura, que te da información, que finalmente, pues, ¿qué? O sea, ¿de qué te sirve? ¿En qué te toca? ¿No trasciende? Bueno, usted está manejando dos cosas simultáneamente, ¿sí? Cuando usted busca la respuesta de algo que la ha inquietado, ciertamente no la va a encontrar. Claro. Entonces eso la mantiene viva. Pero cuando usted busca un saber concreto que le diga que 2 más 2 son 4 por una razón X, y ahí se para, y ahí se muere el sujeto, ahí es cuando esto es mortífero. No, mientras el ser humano está inquieto en que eso no es, esto no es, pues no es, porque seguro lo que es no es un saber,
sino es una creación. Entonces, los seres humanos tienen la posibilidad de ser creadores y de transformar su circunstancia a partir de la creación. ¿Sí? Entonces, tendrán que trabajar en una creación para satisfacer esa inquietud, pero no en un saber. El saber no es una creación, es una acumulación, lo dice muy claramente la inteligencia, ¿sí? De saber, es una acumulación de saber. Es convertir a los seres humanos no en seres pensantes, sino en eruditos. Que sepan, y ya, se acabó. Sí, Alan. Bueno, me estaba jugando con la palabra algoritmo y que al final es ir al ritmo de algo. Ok, muy padre eso. Dígalo, desarrollalo. Que el algoritmo, al final de cuentas, si se juega con la palabra, es el ritmo de algo que uno, pues, simplemente es, pues, un número, una cosa, en donde las personas van y el algoritmo va a dar concreto el ritmo de tal cosa, y la persona que va en pos de eso, pues, lo encuentra. Va a llegar a lo concreto y ahí va a parar. Lo encuentra. Entonces, volvemos a lo que los padres de este chico reclaman, ¿sí? Los creadores de la inteligencia artificial no son los responsables del suicidio de su hijo, porque ellos nunca se dieron cuenta en qué momento el desarrollo de su decepción al respecto de la vida tomó por fin coherencia cuando él se comunica con el vacío que le proporciona la mensa artificial. Por eso se suicida, porque eso ya venía desarrollándose, y entonces encuentra una experiencia de vacío absoluto, y eso es lo que dice fin. Ahora, sí hay una responsabilidad en relación a lo que se produce, a lo que se crea. Claro. Tiene que haber con las creaciones humanas que tengan una ética. ¿A Freud le pasó? ¿Qué le pasó a Freud? Él descubría y encontraba y decía, no, qué horror. Si yo anuncio, declaro, pongo en juego esto, es la ruina para la sociedad, no un bienestar para lo social. Y se quedó callado. ¿Y qué dijo? Pues que vengan otros y lo desarrollen. Y luego, cae cada menso entusiasta. Y entonces Freud dejó de continuar con la investigación fulana. Y entonces eso demuestra que Freud, ya se sueltan a hacer una evaluación de Freud, ¿no? No entienden que muchas de las cosas que tuvo que haber descubierto Freud, no las verbalizó, no las entregó porque hubiera provocado escándalo. Sí, de hecho ahorita me acordé que, a mí me tocó en la infancia toda la entrada ya de las computadoras, de los ordenadores en casa, los primeros, ¿no? La gente que empezaba a tener computadora en casa, y recuerdo que el inicio, digamos, de la formación del aprendizaje de la informática planteaba de entrada la situación ética respecto a la máquina, ¿no? Respecto a a que el hecho de que hubiera una computadora en casa nos acercaba a ese futuro que había sido vislumbrado por la ciencia ficción, de que estuviéramos en contacto con la creación humana de la máquina, a ese grado de acercamiento a lo humano, ¿no? Por así decirlo. Y el planteamiento que era máquina. Era la máquina la que tomaba el lugar, digamos, del humano y no el humano. Exacto. El humano se sometía a la máquina.
Entonces, frente a esos planteamientos, yo me acuerdo que ahorita recordé que había un cuestionamiento ético, por lo menos en ese momento, pero nunca se llevó a una dimensión de responsabilizar a los creadores, sino de responsabilizar a los usuarios de la ética. A mí me parece que de todos modos la cuestión es, lo que usted señala es que debe haber una responsabilidad en las creaciones. Totalmente. Y sí, es lo que les estoy diciendo. Es lo que usted de nos Freud. dijo, ajá, Sí, pero sí. nos hicieron una, ¿cómo decirlo? Me acabo de caer en cuenta De que que los trampearon. Los trampearon. nos amaestraron a que la responsabilidad iba a caer del lado de nosotros, no de los creadores de la máquina, porque pareciera que es una confrontación tú a tú, ser humano con la máquina. No, es ser humano con ser humano, porque el que creó a la máquina es otro ser humano. Definitivamente creo que los gobiernos son los responsables de ver que el avance de determinado tipo de creaciones, si no está la población humana para verdaderamente beneficiarse con eso, eso no se produce. Claro. Eso no se produce. Bueno, pero eso sería detener el avance. ¿Cuál detener el avance, por favor? ¿Sí? Ahí tienen la conquista del espacio, dedíquense a eso. ¿Sí? Pero no jodan a los seres humanos. ¿Sí? Si quieren verdaderamente ser genios, pues ahí está todo el espacio. Órale, láncense y conquístenlo. ¿Sí? Váyanse a Marte a sobrevivir. Pero dejen en paz a la humanidad en cuanto que su desarrollo y procedimiento no va de en el mismo tenor de una creación que modifique radicalmente la cotidianeidad de los seres humanos. No, porque los destruye. Ahora, eso que nos dice nuestra colega, ¿no? Pues muy abusadillos desde chiquillos dijeron, no, los creadores son libres de crear, ¿sí? Los que se tienen que joder son los seres humanos con esas creaciones. No, tiene que haber una ética, pero eso le toca al Estado. Claro. Tiene que haber una ética de no permitir la presencia de ciertas creaciones porque destruyen la vida cotidiana de los seres humanos. Y sobre todo, lo más descarnado que existe en la actualidad es la lucha por el dominio absoluto económico de determinadas naciones. Así a producto de ave, yo quiero ser el dominante en relación a la economía mundial. Y ahí estamos, ¿sí? Bueno, por lo menos el Magno, o sea, Carlos, ¿sí? Por lo menos él se arriesgaba el pellejo, ¿no? No, ahora se trata de crear las armas más letales, sin que sean percibidas para que la humanidad se proteja, ¿no? Ahora yo soy capaz de tener un arma que no vas a protegerte de ella. Tú dices, no, pues mejor nos sentamos a acordar qué parte del pastel quieres y yo pues te lo voy a ceder. Esa parte del pastel que tú quieres yo no la voy a querer. Pero eso para salvar a la humanidad. Pero ¿y si se enfrentan dos que les importe madres la humanidad? Pues ya sabemos lo que va a suceder. Parece ser que la especie va hacia un placer de autodesaparición de la especie. ¿Por qué? Ese es el empuje sexual del aquí y del ahora. No, del aquí y del ahora, es la sexualidad actual. Bueno, nos tenemos que ir, porque hemos llegado a la hora. ¿Ah, sí? Turiruri. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.